Amigos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana y bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Gracias por estar aquí de nuevo, por acompañarme en este camino de reflexión, de calma y de crecimiento interior. Hoy quiero comenzar pidiéndoles un minutico para aclarar algo que me pasó esta semana, ¿vale? Resulta que hace unos días un oyente se puso en contacto conmigo para preguntarme qué tipo de preparación profesional tenía yo para hablar sobre cómo vivir una vida más tranquila o más feliz, o qué tipo de experiencia tenía para dar consejos de pareja. Y me pareció una pregunta válida, honesta y una pregunta sobre todo necesaria porque quizá de este oyente, como les comenté en el episodio pasado, no ha escuchado el primer capítulo del podcast ni algunos otros al comienzo, donde expliqué claramente cuál es la base de todo lo que compartimos aquí. Por eso con gusto se los voy a repetir. Este espacio no nace de un título en psicología ni de una formación académica en filosofía. Yo soy profesional en negocios internacionales, tengo múltiples certificaciones en operaciones aéreas, muchos años de experiencia en la industria de la aviación comercial y ya, eso es todo. Pero lo que sí tengo y lo que realmente sostiene este proyecto es mi experiencia personal aplicando las enseñanzas estoicas de unos señores que vivieron hace 20 siglos y que, sin saberlo, me han ayudado a encontrar una tranquilidad impresionante, una tranquilidad que nunca antes había sentido en mi vida. Ahora, respecto al episodio donde hablamos de Musonio Rufo y el arte de amar con virtud, quiero aclarar algo más. Resulta que cuando se trata del tema de pareja, y yo creo que yo sí fallé en mencionarlo específicamente en ese episodio, yo sí me considero todo un experto en ese tema, pero no por teoría, ni por haber estudiado filosofía formalmente, ni tampoco porque haya aplicado las enseñanzas de Musonio desde el primer día. De hecho, yo vine a saber de Musonio y de sus enseñanzas hace apenas unos 15 años. Mi verdadera experiencia, amigos, viene de mi vida misma, de llevar 32 años de matrimonio con mi mejor amiga, con mi adorada esposa. 32 años de construir una familia, 32 años de criar 2 hijos, de disfrutar un hermoso nieto que adoramos, de emigrar juntos a tierras extrañas, de trabajar duro, de colaborarnos, de enfrentar problemas y crisis como todas las parejas, y de seguir aquí, juntos, unidos, cuidándonos, respetándonos y amándonos con intención y con virtud. Mucho de ese camino lo recorrimos simplemente con amor natural, usando nuestro sentido común con paciencia, cometiendo errores como todos y aprendiendo de ellos. Pero cuando más adelante tuve la oportunidad de conocer a Musonio Rufo, sus enseñanzas no hicieron más que darle nombre, claridad y profundidad a muchas de estas cosas que ya veníamos practicando como pareja hacía años sin saberlo. Sus ideas nos ayudaron a fortalecer aún más lo que ya habíamos construido. Por eso, cuando yo les hablé de relaciones de pareja y traje a Musonio Rufo como nuestro maestro en este tema, yo no lo hice solamente porque lo había leído en un libro. Yo les hablé desde mi experiencia de vida, desde mi realidad y desde la sabiduría estoica que llegó a mí años después para iluminar y reforzar ese camino. Y bueno, ya habiendo hecho esa aclaración, continuemos con el tema de esta semana que, aunque a simple vista no lo parezca, conecta de una manera muy directa al estoicismo clásico con el mundo moderno en el que vivimos hoy. Por eso he titulado este episodio número 38, Tecnología y Virtud, Estoicismo en la Era Digital. Vamos a hablar de cómo navegar este siglo XXI estoicamente sin perder nuestro equilibrio emocional, ¿no? Sin perder nuestro carácter y sin dejar que la tecnología, que a ver, es una herramienta maravillosa, yo no tengo nada en contra de la tecnología, pero sin dejar que esa tecnología termine manejándonos a todos, ¿ok? Veamos pues, resulta que vivimos en un mundo que no se parece en nada al de hace 20 siglos, ¿verdad? Pero los desafíos internos de todos los humanos siguen siendo exactamente los mismos. La tecnología cambió, pero la mente humana no ha cambiado. Y ahí es donde el estoicismo vuelve a entrar en escena con una claridad impresionante. Hoy lo que más nos perturba y nos quita la paz no son las guerras ni los emperadores. Bueno, eh, pueda que sí, que las guerras y algunos emperadores de turno. Pero en realidad lo que más nos quita la paz es algo más invisible y más silencioso. La distracción constante. Notificaciones, información y mensajes que vienen y van.
Pantallas encendidas, videos que se reproducen solos, aplicaciones diseñadas para capturar nuestra atención todo el día. Y ahora en los últimos años, la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que puede, creo yo, me corregirán mis amigos expertos en inteligencia artificial, esa inteligencia artificial que inclusive puede anticipar lo que queremos antes de que lo pidamos. Todo esto, amigos, crea un entorno donde es muy, pero muy fácil perder el control de nuestro tiempo, perder el control de nuestras emociones y hasta nuestra identidad. Ahora, si nos vamos atrás en la historia, pues Marco Aurelio ya sabemos jamás tuvo un ordenador o un teléfono móvil en su mano, ¿verdad? Sin embargo, él sí que sabía lo que era vivir rodeado de estímulos, de interrupciones y de demandas externas. Recordemos que Marco Aurelio escribía sus meditaciones en medio del ruido de un campamento militar e inclusive en medio de guerras, recordándose a sí mismo que la serenidad no depende del entorno, sino de la capacidad de mantener nuestro equilibrio emocional a pesar de las distracciones externas. Este, amigos, es precisamente ese puente que une a esas distracciones antiguas con nuestro mundo moderno. La tecnología en realidad nunca ha sido el problema. El problema es cómo reaccionamos ante ella. Mira, yo me he puesto a imaginar, y creo que si Epicteto viviera hoy, nos diría en palabras modernas esto. No es la notificación que recibes la que te perturba, sino lo que haces con esa información, cómo reaccionas y el juicio que te haces sobre ella. Y aunque él obviamente no conoció lo que era un algoritmo, sí conoció lo que se siente cuando algo externo intenta dominarnos y arrastrarnos. Por eso él insistía tanto en que debemos distinguir entre lo que controlamos y lo que no controlamos. Y hoy, amigos, esa distinción es más necesaria que nunca cuando manejamos la tecnología. A ver, hagamos un pequeño recorderis de que no controlamos cuando se trata de tecnología. Pues no controlamos la velocidad de este mundo loco en el que vivimos, ¿cierto? La cantidad de información que se mueve, la existencia de las redes sociales, lo que se dice en esas redes sociales o cómo se dicen las cosas en esas redes sociales. La inteligencia artificial, sus capacidades y sus límites. Nada de eso controlamos. Tampoco controlamos el ritmo frenético del avance tecnológico de este siglo XXI. Pero lo que sí controlamos es cuándo respondemos y cómo respondemos. ¿Qué contenido vamos a consumir? Eso lo escogemos nosotros. ¿Qué filtramos y qué permitimos que entre en nuestra mente? ¿Cómo interpretamos lo que estamos viendo y la información que estamos escuchando también? Y algo, amigos, que es crucial en estos tiempos, algo importantísimo, nuestra capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y quiero detenerme un poquito en este último punto porque hoy, más que nunca, la mentira viene disfrazada de contenido atractivo. Viene con una máscara que nos confirma lo que ya hemos preconcebido en nuestra mente. Nos confirma lo que creemos y nos hace sentir parte de un grupo, de una emoción colectiva. Y entonces es aquí donde se incorpora un fenómeno muy moderno que todos hemos experimentado. Cuando buscamos algo que nos gusta en redes o en el Internet, el algoritmo nos abre un laberinto hecho a nuestra medida, ¿cierto? Un túnel donde todo lo que aparece nos atrae, nos confirma lo que sentimos y lo que pensamos, nos emociona y nos entretiene. Y claro, sentirnos así, pues nos gusta, es agradable, porque es exactamente lo que queremos ver y escuchar. Pero amigos, debemos reconocer que el hecho de que algo sea atractivo para nosotros no significa que sea verdad. Que algo nos dé el placer de estar en lo correcto, bueno, y pongo correcto entre comillas, o de pertenecer a un grupo que cree lo mismo que yo, no significa que eso sea real. Y el hecho de que algo que encontramos mientras estamos perdidos en ese Internet confirme nuestras ideas, no significa que la información sea verídica. Ojo con eso. Por eso, amigos, un estoico, ayer, hoy y siempre, tiene la responsabilidad de examinar, de cuestionar y de verificar sobre todo, y de no dejarse arrastrar por lo que simplemente suena o se ve bonito. Esto es muy importante cuando utilizamos la tecnología moderna, cuando vamos a las redes sociales o al Internet en general. La verdad, amigos, aunque no siempre es cómoda, siempre es liberadora.
Practicar el estoicismo hoy debe ayudarnos a enfrentar estos desafíos tecnológicos que están fuera de nuestro control y a mantener la claridad en un mundo donde la información sobra, pero la verdad escasea. Ahora bien, si contrastamos esta tecnología moderna con mi propia experiencia de vida, y estoy seguro que con la experiencia de vida de muchos en la audiencia, pues les puedo decir que, perdón, yo crecí en los años 80. Crecí con discos de vinilo que había que poner con mucho cuidado en el tocadiscos. Crecí con cassettes que rebobinaba con un lápiz. Crecí con teléfonos fijos que sonaban en la sala de la casa. Crecí con noticias que se leían en el periódico o se veían en la televisión a ciertas horas del día únicamente. Y con información que se buscaba en la biblioteca. O si uno tenía suerte, en la enciclopedia que había en la casa. Era un mundo mucho menos virtual, mucho más lento, mucho más físico, más tangible, un mundo donde la información no nos perseguía. Uno tenía que ir a buscarla. Si queríamos aprender algo, teníamos que investigar. Si queríamos escuchar determinada canción o determinada música, teníamos que esperar a que sonara en una emisora de radio o ir a comprar un disco. Si queríamos hablar con alguien, teníamos que esperar a que estuviera en casa. Y si queríamos una respuesta, pues debíamos tener paciencia y esperarla. Hoy, en cambio, vivimos en un mundo donde todo está diseñado para llegar a nosotros muchas veces sin pedirlo. La información no la buscamos, ella nos encuentra solita. La música no se elige, sino que nos las da o nos las sugiere un algoritmo. Y las noticias no se esperan. Las noticias llegan constantemente a nuestras pantallas, todo el día, inclusive mientras estamos durmiendo muchas veces. Y con estos ejemplos, lo que quiero hacer es demostrar que existe otro puente histórico muy importante. A veces pensamos que los estoicos vivieron en un mundo completamente distinto, un mundo completamente irreconocible. Pero miremos con atención, ellos también enfrentaron su propia versión de tecnología y de cambios acelerados. Para Marco Aurelio, por ejemplo, la tecnología eran las máquinas de guerra, los avances militares, la expansión del imperio a provincias que quedaban a miles de kilómetros de distancia de Roma y esa complejidad política, ¿cierto? Para Séneca eran los espectáculos masivos, la vida pública, ese ruido y ese bullicio constante de la Roma donde él vivía. Y para Epicteto, pues fue tal vez cuando fue liberado y descubrió la presión social, la vida en la comunidad o la influencia de la multitud. Ellos también vivieron en un mundo lleno de distracciones que cambiaba súper rápido. Ellos también sintieron que el entorno podía arrastrarlos. Y ellos también tuvieron que aprender a mantenerse firmes en medio del ruido y en medio de las distracciones. Entonces, pues no importa en qué etapa de la historia vivamos, ¿verdad? Siempre habrá nuevas tecnologías, siempre habrá algo que nos seduzca, siempre habrá algo que nos acelere, que nos distraiga. Y siempre vamos a necesitar carácter y virtud para manejar todo esto con moderación y mantener nuestro equilibrio emocional. Los estoicos vivieron esos cambios hace 20 siglos. Yo viví la emoción de la llegada de los discos compactos y más tarde de los primeros teléfonos móviles hace, no sé, 30 años, tal vez 35 años. Y hoy enfrentamos cambios tecnológicos casi a diario. Nuestros hijos también vivirán mañana avances que ni siquiera podemos imaginar hoy nosotros. Vivimos en un mundo ruidoso y cambiante. Nuestro desafío, amigos, es y será siendo el mismo, mantenernos libres y con carácter. Y la virtud, como siempre, sigue y seguirá siendo la respuesta. Ahora bien, como punto final, quiero mencionar algo que a todos nos ha ocurrido. La frustración que sentimos cuando la tecnología no funciona. Ese momento en el que el móvil se queda congelado, la tablet no responde, el computador decide actualizarse justo cuando más lo necesitábamos. Ahí es donde más se pone a prueba nuestra serenidad y todas estas cosas que hemos aprendido en este camino. Y es curioso porque no es muy distinto tal vez a lo que vivían los estoicos hace 20 siglos. Ellos también enfrentaban obstáculos inesperados, cosas que no podían controlar, situaciones que interrumpían sus planes. Por eso es que estas cosas nos han afectado a los humanos en todas las etapas de la historia. Otra vez la enseñanza vuelve a ser la misma hoy que ayer. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? Pues para destrabar el móvil, la verdad, no sé cuál sea la solución, ustedes verán, pero para controlar nuestra ansiedad y para controlar nuestra frustración en esos momentos, pues lo mismo que ya hemos aprendido.
respiremos con calma. Aceptemos el momento tal y como es y recordemos que nuestra reacción siempre está en nuestras manos. La tecnología nos va a fallar. Muchas veces nos va a fallar en el peor momento, pero nuestro carácter no tiene por qué hacerlo. Bueno, compañeros de camino, ya para ir terminando, como siempre quiero dejarles una pequeña asignación para estos días, para cuando puedan hacerla. Nada complicado, nada técnico, solo una práctica sencilla para que fortalezcan el carácter en medio de tantas distracciones y de tanta tecnología. El reto es muy simple. Elijan un momentico del día, solo uno, para que usen la tecnología, pero con intención total. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿y qué significa eso de con intención total? Pues háganlo no por impulso, ni por aburrimiento, ni por el hábito de coger el celular y empezar a mirar lo que está ocurriendo, sino porque ustedes decidieron hacerlo. Revisen sus redes sociales, lean las noticias que les interesan, vean y escuchen la música o los videos que les guste, lo que quieran, lo que sea, pero háganlo conscientemente y sobre todo, háganlo sin dejar que el algoritmo decida por ustedes. No se dejen llevar por el laberinto algorítmico, rechácenlo. Y también me parece importante que se pongan un límite de tiempo. No sé, puede ser 15, 20 minutos. Un pequeño acto de dominio propio, diría yo, ¿no? Y un recordatorio de que ustedes siguen al mando, que ustedes son los que dominan a la tecnología y no la tecnología a ustedes. Yo les confieso que yo lo hago y a veces hasta apago el teléfono por periodos cortos de tiempo solo para saber y para ser consciente de que tengo el control de la tecnología que manejo. En verdad es bastante reconfortante. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que estas reflexiones les ayuden a mirar la tecnología con otros ojos. La tecnología y sus avances en realidad son inevitables y no podemos controlar qué va a pasar con la tecnología. No la veamos como un enemigo, veámosla como una herramienta que exige que tengamos conciencia y moderación para manejarla. Me encantaría, amigos, saber qué piensan. ¿Cómo viven ustedes esta relación con el mundo digital? ¿Qué piensan de la inteligencia artificial? ¿Qué desafíos se encuentran y qué prácticas les han funcionado para utilizar mejor y de manera más eficiente la tecnología? Pueden dejarme sus impresiones en mis redes sociales o escribirme a mi correo electrónico. Todos los enlaces los encuentran en la descripción de este episodio y me encantaría leerlos. Y ahora sí, como siempre, me despido, no sin antes recordarles que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Que tengan una hermosa semana, amigos.